Cordial saludo, soy Mauricio Rodríguez Castro, estudiante de psicología en la materia de psicología política. En desarrollo de la primera pregunta, ¿qué puede aportar la psicología política en la construcción de una cultura política en Colombia? Puedo decir que, en primer lugar, la psicología política, desde su parte teórica, desde su parte práctica, puede aportar en conocer los antecedentes históricos, el contexto en el cual se ha desarrollado el conflicto armado en Colombia. Un conflicto que lleva más de 60 años, que solo ha dejado prácticamente destrucción, secuestros, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, etcétera. Ha dejado un impacto en la parte física y en la parte mental de los colombianos, afectación en la parte familiar, en la parte social. Uno de los antecedentes a los cuales me puedo remontar para entender la dinámica de este conflicto social es en el año de 1899 a 1902, con la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado que se desarrolló entre los partidos políticos tradicionales, entre liberales y conservadores. Después, el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, marcó otro punto de inflexión en la historia colombiana. En este momento, en esta etapa de la historia, se desarrollaron, se conformaron los grupos armados de campesinos, que luego dieron origen a lo que hoy en día se conoce como guerrillas. Ante la reclamación de las clases más vulnerables, de campesinos, de comerciantes, de artesanos, ante el gobierno nacional, ante la clase dirigente, que en su momento pues estaba encabezada por la clase más pudiente, no fueron atendidos, no se les dio, digamos, la importancia ante sus reclamaciones. En este sentido, las organizaciones campesinas se estructuraron, se organizaron, ante la inconformidad del pueblo, pues tuvieron un auge eh, que fue incrementándose. Se incorporaron jóvenes de las diferentes clases sociales, campesinos, comerciantes, empresarios, dirigentes políticos, influenciados por la corriente socialista, por el comunismo, por el marxismo, por el leninismo. En este sentido, las organizaciones al margen de la ley, las guerrillas fueron alcanzando, digamos, un desarrollo, un dominio en todo el territorio nacional. Eh, Tanto que para la década del 60 a 1989 al 2000, digamos que esas fechas fueron importantes y críticas porque a nivel internacional fuimos catalogados como un Estado fallido, un Estado en que era incapaz con todas sus estructuras, con toda su organización, con todo su aparato gubernamental, atender las necesidades y controlar el territorio nacional. En este sentido, podemos evidenciar que el rompimiento del tejido social, la afectación familiar, la afectación de las regiones fue importante a lo largo de este periodo de la historia. Con la firma del proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos Calderón, marca otro hito importante en la historia colombiana. Entender que pese a las falencias, a las vulnerabilidades, a las inconformidades que tiene el proceso de paz, es una de las mejores, digamos, momentos que ha tenido el pueblo colombiano para bajar la intensidad del conflicto. Es una herramienta que hoy en día tanto el Estado como las organizaciones al margen de la ley deben implementar, deben ser responsables en el cumplimiento de lo pactado. Hoy en día, pese al proceso de paz, no se ha alcanzado, digamos, un estado de paz, de tranquilidad en todo el territorio nacional. Por el contrario, se ha visto que en algunas regiones del país la dinámica de las organizaciones al margen de la ley se han estructurado, se han cambiado, han sufrido algún tipo de metamorfosis y han incrementado su accionar.
Hoy en día tenemos otros grupos como las autodefensas, como los caparros y otras organizaciones al margen de la ley que se han encargado de mantener esa dinámica de conflicto, esa dinámica de el homicidio, de las violaciones de derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, y pareciera que no tiene, digamos, a corto o mediano plazo un fin. En este sentido, todos debemos propender por adquirir una conciencia, por ser resilientes, por entender que pese a las dificultades, pese a la situación del país, pese a las diferentes controversias que se puedan manifestar desde el campo social, político y económico, podemos tratar de sacar este país adelante. Entender que los excombatientes, en este caso de las FARC, por parte del Estado se les debe brindar todas las herramientas necesarias para que se incorporen en la vida civil, para que sean forjadores de una nación próspera y en paz. Hoy en día somos un referente a nivel mundial en este tipo de procesos. Como ya había dicho antes, pese a las dificultades, pese a las falencias que este proceso de paz tiene. Hoy podemos decir que no hemos alcanzado un estado de paz, de tranquilidad, que muchas generaciones no han vivido un solo día en paz, siempre en situaciones de conflicto. Entender que estos individuos, estos combatientes, dejaron familias, dejaron su propia identidad para asumir una identidad de grupo, que muchas veces el fin justificado de los medios, violaciones de derechos, violación de derecho internacional humanitario, eh, justificados por la acción, por la filosofía del grupo al cual pertenecían. Hoy en día podemos decir que todos debemos aportar en la construcción de un nuevo país, de una nueva identidad nacional. Y desde el campo de la psicología política podemos, a través de las herramientas teóricas, a través de la práctica, tratar de orientar, persuadir para intervenir en esos procesos de aflicción mental y física que nos ha dejado este conflicto. Hoy en día, a lo largo del territorio nacional, se respira un ambiente menos tenso, de más tranquilidad, de participación ciudadana, de desarrollo. Pero esto no implica que a la fecha hayamos o que vivamos en un país eh, de total calma y de total tranquilidad. Eh, en este momento coyuntural que vive el país a puertas de unas elecciones presidenciales, eh, se crean estrategias políticas, planes de gobierno que incentivan a la población a sufragar, a votar, a elegir. En este sentido, podemos decir que la psicología política también tiene su influencia. Identificar las mejores propuestas, identificar el candidato que promueva las libertades, que promueva la paz, que promueva eh, atender las necesidades más sentidas del pueblo, es una manera de construir país. Hoy en día las maquinarias políticas persuaden, intentan eh, orientar o ganar el voto de la población. Debemos como ciudadanos estar obligados a propender, a verificar, a escudriñar, si podríamos llamarlo de esta manera, identificar el candidato que nos represente, que esté encaminado a construir un nuevo país, que esté encaminado a sanar las heridas, que esté encaminado a lograr una resiliencia entre ciudadanos. Hoy en día esta situación política y social y económica que vive el pueblo colombiano es compleja, pero con la participación de todos, con el apoyo de todos, con la conciencia de todos, podemos alcanzar una nación próspera, solidaria, participativa, democrática, que viva en un Estado social de derecho, cumplidora de la norma, de la ley. En este sentido, la psicología
política puede aportar para la construcción de una cultura de paz y de tranquilidad a lo largo del territorio nacional. Gracias.